Y el tema de hoy lo he titulado La sabiduría de Dios. Vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios. Ahora, generalmente, hermanos, cuando se habla de sabiduría, generalmente las personas piensan en alguien que es muy inteligente. La mayoría de gente piensa que alguien muy sabio es alguien muy inteligente. Por ejemplo, el que hizo un teléfono, el que creó un televisor o inclusive un carro, cualquiera dice, eso es sabiduría. O sea, ¿cómo alguien tiene la capacidad para crear eso? Y mucha gente cree que eso es a alguien que es muy sabio por la inteligencia que tiene para hacer esas cosas. Pero aunque una persona, óigame en esto, sea muy inteligente para hacer todo este tipo de cosas, también puede ser una persona insensata o falta de sabiduría. A pesar de que tal vez tenga la capacidad, por ejemplo, el que inventó el teléfono. Pero puede ser alguien insensato, puede ser alguien muy falto de sabiduría a pesar de que hizo eso. Por eso Santiago, en este caso, nos enseña y les habla a sus lectores que habían sido esparcidos en aquella persecución, la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Son dos sabidurías muy diferentes, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18, que es lo que vamos a estar enseñando. Y dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, recordemos que en el contexto inmediato que Santiago estaba hablando, él estaba enseñando sobre el cuidado que debemos de tener con nuestra boca a la hora de hablar. E inmediatamente después de hablar del cuidado que debemos de tener de nuestra boca para poder hablar, inmediatamente él introduce el tema de la sabiduría. Hermanos, si es que la sabiduría va de la mano con nuestra manera de hablar o nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos. Hermanos, para saber hablar o como le digo esto, para nosotros realmente hablar correctamente necesitamos la sabiduría de Dios también en nuestras vidas. Porque a veces decimos cosas que hieren, que lastiman, que ofenden a alguien, o decimos cosas que no debemos de decir. Y aún para eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios en este caso. Y es por eso que Santiago empieza el tema haciendo una pregunta. Y la pregunta es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, creo que es una buena pregunta la que hace Santiago, ya que hay muchas personas que creen ser sabios, pero solos para sí mismos. O sea, se creen muy sabiondos, diríamos nosotros. Se creen muy sabios. Y es que normalmente, hermanos, el hombre sin Dios se cree sabio en su propia sabiduría. El hombre sin Dios se cree sabio en su propia sabiduría. ¿Qué significa eso? Que él cree que lo que él hace, aunque esté mal, está bien. Porque él es sabio para sí mismo. Él cree que lo que él hace está bien. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a eso en Proverbios 12:15. Dice el proverbio, en el capítulo 12, versículo 15, dice: el camino del necio, oigan esto, del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Pero aquí nos dice que el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, el necio, entiéndase, aquel hombre o mujer sin Dios, es el que dice: es que yo creo que esto que yo estoy haciendo está bien, aunque esté mal.
Y él lo va a hacer y punto. Él va a hacerse, como diríamos nosotros popularmente, es un cabezón. Él dice, yo voy a hacer esto y yo lo hago, y alguien llega a aconsejarle, alguien llega a hablarle, hermanos, y no toma el consejo. Porque si somos realistas, yo creo que la mayoría de nosotros, hermanos, si hay algo que nos cuesta es recibir un consejo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hermanos, porque ¿a cuánto nos gusta que nos corrijan? Yo creo que la mayoría no nos gusta que nos corrijan. El necio es sabio en su propia opinión. Él cree algo y aunque esté errado, él va a irse por ahí. Porque, hermanos, nos cuesta a veces escuchar el consejo de otras personas, y generalmente, yo voy a hablarlo por aplicación personal, de nuestras esposas. A veces nuestras esposas nos dan el consejo, nos hablan, hermanos, y no hacemos caso al consejo de nuestras esposas. Amén, dicen todas las esposas, todas las veo meneando la cabeza. Nos cuesta tomar el consejo. Y entonces ese es el gran problema, y por eso Santiago empieza a introducir el tema haciendo esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, yo creo que Santiago da un tipo de respuesta a la pregunta que él hace, porque inmediatamente él dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, en otras palabras, lo que Santiago está diciendo es: de quién es sabio y entendido entre ustedes debe ser una persona que por su conducta en mansedumbre él acate el consejo de otra persona. Escuche el consejo. Hermanos, y a veces, vuelvo a repetirlo, nos cuesta escuchar el consejo de alguien que tal vez nos está dando un consejo sabio, un consejo que realmente es bueno, hermanos, pero seguimos siendo sabios a nuestra propia opinión. Santiago nos muestra que la sabiduría, hermanos, no se mide por el conocimiento humano, sino por la conducta. Oigan esto. Santiago nos muestra que la sabiduría no se mide por el conocimiento humano, la inteligencia que una persona tenga, sino por su conducta, o sea, por su manera de actuar, por su manera de vivir, por su manera de hacer las cosas. Y voy a ponerles ejemplos. Hay personas muy preparadas académicamente, que tienen muchos títulos, que están muy preparadas académicamente, con mucho estudio, y se creen muy sabios por eso, pero con una conducta desastrosa. Por ejemplo, son mal hablados, malcriados, prepotentes, arrogantes, borrachos, adúlteros, y tienen un diploma, tienen un doctorado, una maestría, y a veces tan siquiera, hermanos, son sabios para dar gracias a alguien, para decir gracias por algo, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque se creen tan sabios a sí mismos, en su prepotencia y en su arrogancia, hermanos, cuando realmente eso no es ser sabio, eso más bien es ser una persona, otra vez lo digo, con orgullo y prepotencia, que se cree sabio a sus propios ojos. Una persona sabia sabe cómo hablar. Una persona sabia no solamente sabe cómo hablar, sino cuándo hablar y cuándo callar. No solamente cómo hablar, sino cuándo hablar y cuándo callarse también. Si somos sabios, vamos a saber cuándo a veces hay que responder. Pero si somos sabios también hay que saber que a veces es mejor no responder, quedarse callado. Eso es de alguien sabio en este caso. O sea, sabe cómo actuar. Por eso Santiago dice que el sabio debe mostrar sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Esa palabra mansedumbre es todo lo opuesto a la arrogancia y refleja en la persona una actitud de humildad,
Una actitud de benignidad en todo lo que hace. O sea, se ve una persona humilde, sencilla, que sabe atender, que sabe escuchar, que no es capaz, de ofender, es sabia en su manera de actuar, en este caso. Ahora Santiago hace un contraste, hermanos. Luego de esta pregunta, Santiago hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Después de hacer la pregunta de quién es sabio y entendido entre vosotros. Él hace aquí un contraste entre las dos sabidurías, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Porque son dos cosas muy diferentes. Lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y lo primero que vamos a ver es la sabiduría del mundo que habla Santiago de los versos 14 a los versos 16. Entonces Santiago empieza a hablar de la sabiduría del mundo y él dice así en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis. O sea, jactarse es la arrogancia y la prepotencia, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, entiéndase en pleitos, discusiones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, Santiago nos muestra que la sabiduría del mundo es una sabiduría egoísta, ya que produce celos, produce rivalidades, produce envidias y dice, y toda obra perversa, ya que todo esto proviene de la carne. Hermanos, la sabiduría del mundo, si hay algo que caracteriza la sabiduría del mundo, es la prepotencia y la arrogancia de la carne del hombre, de su corazón. Yo me creo muy sabio. Y a veces, como dije antes, por los títulos, por la preparación académica, por el puesto que tengo, y se creen más que otros, y eso es arrogancia y prepotencia, y se creen sabios por eso. Porque yo mando, yo soy el jefe, muchas veces. Ve lo que dice la palabra en relación a esta obra perversa de la carne. Ve lo que dice Gálatas, porque eso son obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, Pablo está hablando acá de las obras de la carne, y eso tiene que ver, hermanos, con esa sabiduría humana también. Y dice así Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versos del 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y aquí vea toda la obra de la carne, de la cual también Santiago habla: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, aquí vemos una lista de las obras de la carne. Y es que, hermanos, en las obras de la carne también habla de lo que Santiago está hablando, de lo que es, en este caso, la sabiduría del mundo. Porque en la sabiduría del mundo hay eso, hay arrogancia, hay prepotencia, hay pleitos, hay iras, hay contiendas. ¿Por qué? Porque yo me creo superior a los demás, me creo más sabio que los demás. Hermanos, y déjenme ahí poner un paréntesis a esta enseñanza en relación a esto, hermanos, porque yo creo que hasta en la misma iglesia se da esto. Hay quienes creen, y a veces voy a hablar para mi saco también, pastores que se creen más sabios que los demás, porque simplemente son pastores. Y por eso Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por su conducta en sabia mansedumbre. Porque, hermanos, hay pastores que inclusive para hablarles, para llamarlos, tienen que decirle, por ejemplo, apóstol. Si no, no atienden. Y eso es sabiduría humana. Porque somos hombres que estamos al servicio de los demás.
A veces dentro de la misma iglesia, porque alguien tiene un estudio de teología tal vez, o porque estudió algo, o porque sirvo en la iglesia, me creo más que los demás. Sabiduría humana, hermanos. Es pura sabiduría humana. La palabra más bien nos muestra todo lo contrario. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor de todos, el más grande de todos, será el servidor de todos. Y hoy se da mucho eso, y hay obras de la carne todavía, en muchos hay esa arrogancia, esa prepotencia, creyéndose en sabios, cuando Santiago está tratando esto con sus oyentes o lectores en la iglesia. Y es que, hermanos, como cristianos no podemos actuar de esa forma. No podemos actuar de esa forma, y menos en la congregación. No podemos, hermanos, sentirnos sabios en nuestra propia opinión. Yo he tratado siempre, hermanos, y que Dios me ayude en eso, de no presentarme ante la iglesia, ante el pueblo de Dios, como alguien que es más que los demás, como alguien mayor que los demás. No. Hermanos, todos somos iguales, todos tenemos la misma condición delante del Señor. No puede haber entre nosotros esa arrogancia, esa prepotencia de alguien sentirse más que otro. No la puede haber. No puede haber esa obra de la carne en nosotros, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso nos enseña la palabra en este caso. Y es que entre nosotros no puede haber celos, envidias o rivalidades, ya que todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Hermanos, todos formamos el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice Pablo en Efesios 4, del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, hablando de esto, iglesia, de que no puede haber entre nosotros celos, envidias, rivalidades. No puede haber eso entre nosotros. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos de ser humildes, tener mansedumbre entre nosotros. Y dice Pablo, 4 del 1 al 4, yo pues preso en el Señor os ruego. Y nótense que es un ruego que hace Pablo a la iglesia. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, iglesia. Solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, todos somos un cuerpo, y un espíritu, como fuimos también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Todos fuimos llamados a la misma esperanza. Juntos formamos un cuerpo. Hermanos, debe haber mansedumbre entre nosotros, debe haber humildad entre nosotros. No puede haber arrogancia, prepotencia. Eso es del mundo. Esa sabiduría no proviene de Dios en este caso. Y es interesante porque Santiago califica, hermanos, esa sabiduría del mundo como algo terrenal, animal y diabólica. ¿Qué quiere decir Santiago con esto, hermanos? De que es terrenal y es animal. Está hablando de que es algo meramente de este mundo. Esa es una sabiduría que no funciona, no sirve solamente para las cosas de este mundo, pero que no tiene mayor valor delante de Dios. Como alguien que tenga esa capacidad de construir un teléfono celular, esa sabiduría es meramente humana. Pero eso no tiene ningún valor a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente el que construye cosas se cree muy sabio, muy entendido. En su arrogancia y su prepotencia, yo hice esto, generalmente. Entonces Santiago llama a esta sabiduría terrenal, animal, y todavía le da, hermanos, una connotación bien fuerte, y es diabólica. Es diabólica. ¿Por qué esa sabiduría del mundo es diabólica, hermanos? Porque si hay algo que la Biblia muestra es que el diablo quiso ser igual que Dios. Cuando usted se quiere sentir más que otro, eso es animal, diabólico, terrenal. Eso es diabólico, hermanos. La sabiduría que debe haber entre nosotros como cristianos debe ser de mansedumbre, de soportarnos en amor los unos a los otros. No creernos más que los demás por lo que somos o por lo que tenemos. Hay personas que a veces, porque tienen un título, hermanos, hacen sentir a otras personas menos que a ellos.
o por su trabajo, por su condición económica. Pero eso es lo que Santiago está atacando acá. Hermanos, si es que el hombre sin Cristo es antropocéntrico y egocéntrico. El hombre sin Cristo es antropocéntrico y egocéntrico, por lo cual él vive solo para sí mismo en su propia sabiduría, sin tener en cuenta a Dios, como lo muestra la palabra. Por eso Santiago califica de esto de terrenal y diabólico, porque, hermano, el hombre que se cree sabio a sí mismo, él no toma en cuenta a Dios para nada. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Ve lo que dice el Salmo 10:4. En el libro de los Salmos, en el capítulo 10, en el versículo 4 dice la palabra: el mulo, oigan esto, por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios, perdón, el malo. Yo dije el mulo, ¿verdad? Perdón. Eso significa ya ocupo anteojos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, si esta es una realidad lo que dice este salmo, el malo, hermanos, aunque el malo llega a ser como el mulo, ¿verdad? Para arreglarla. Aunque el malo viene a ser como el mulo. Hermanos, dice el salmista que el malo, por su altivez de su rostro, no busca a Dios. Y dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el hombre se cree sabio en su propia sabiduría. Y el hombre no toma en cuenta a Dios. Por eso Santiago habla de que esa sabiduría es animal, terrenal, diabólica. Porque no toma en cuenta a Dios para nada. Él simplemente se cree sabio en su propia opinión. ¿Qué carga que soy yo? ¿Qué inteligencia tengo en lo que hace? Pero no busca a Dios. Ahora ve lo que dice Romanos 1, del 21 al 23. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, del 21 al 23, hablando de lo que es el hombre, de la culpabilidad del hombre. Dice del 21 al 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, oigan esto, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice la palabra, hermanos, que ellos, por no tener en cuenta a Dios, se hicieron necios. El hombre sin Cristo, el hombre del mundo, es antropocéntrico y egocéntrico. Él no toma en cuenta a Dios para nada. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, si una evidencia de esta, de que profesando ser sabios se hicieron necios, es, hermanos, como el hombre, a pesar de la tecnología, de la ciencia que tenemos hoy en día, hermanos, donde Dios le da la capacidad al hombre, le ha dado la capacidad para estudiar todo lo que hay en el cielo, las estrellas, las galaxias, hermanos, y todo eso es, hermanos, para que ellos puedan ver de que hay un Dios creador. Pero profesando ser sabios, se hicieron necios. Más bien lo que le enseñan a nuestros niños y a nuestros jóvenes es, a pesar de ver toda la creación de Dios, que da testimonio de que Dios es real, lo que hacen es creer en tonteras y enseñarle a nuestros hijos de que la creación no es creación, sino que es evolución. Y que todo fue creado por el Big Bang, y hubo una explosión ahí de dos átomos, y la pregunta es: ¿de dónde salieron los átomos? Si fuera esa la realidad. Porque nosotros, hermanos, aún en nuestra ignorancia, vamos a la palabra, y por la sabiduría de Dios, la palabra nos dice en el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza a describir cómo fue esa creación de un Dios que creó todas las cosas. Pero el sabio en su sabiduría,
Hermanos, más bien se hace necio y no cree en la creación de Dios, de que Dios creó. Y creen que todo es evolutivo. Hermanos, pero el problema es que cuando usted estudia un ecosistema, usted va a entender que para que un ecosistema realmente subsista, tiene que haber eso, un ecosistema. O sea, una cosa depende de la otra. Y si todo fue evolucionando como ellos dicen, entonces si una cosa depende de la otra, entonces una, si no está, hace que la otra no exista. Pero cuando vemos la palabra, hermanos, y vemos cómo Dios creó todo, hermanos, y todo con un plan y un propósito, un diseño original de Dios, hermanos, vemos que ahí hay un creador que creó todas las cosas. Hermanos, en algo tan simple y sencillo como esto, como Dios, hermanos, nos creó a nosotros de una forma tan espectacular, hermano. Yo no sé si usted alguna vez lo ha analizado, pero como, hermanos, cuando usted se corta, empieza a salir sangre y es líquida. Y hermanos, si llega un momento donde esa sangre empieza a coagular y es sangre, es líquida. Y esa sangre hace un tapón, hermanos, que luego cicatriza y ahí se vuelve a regenerar todo. ¿Cómo iba a hacer eso la evolución? Si una persona que tenga problemas, no sé cómo se llama esta enfermedad, de que él no coagula en su sangre, él tiene el problema de que si él se corta, se desangra, él se muere. ¿Por qué? Porque él no tiene en la sangre ese sistema que Dios nos ha dado, para que si una persona se corta, ahí se haga un tapón y ahí coagule, inmediatamente ahí cicatrice, y con el tiempo usted ahí no hay evidencia de que en este caso de que se va a salir la sangre nuevamente. ¿Dónde está la evolución ahí? Que alguien me explique, dijo por ahí al Derbez. Hermanos, y así podemos en un montón de cosas analizarlas de cómo Dios creó todo tan perfecto, hermanos. ¿Cómo explicar, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo, en un planeta que es redondo? Hermanos, y que está girando alrededor del sol y está girando sobre su propio eje, y usted puede caminar tranquilamente. Y si usted, no sé dónde estamos nosotros geográficamente, pero si vivimos a los lados o vivimos debajo, ¿cómo no nos caemos? Dios hizo todo perfecto. Hermanos, como los mismos científicos, escuchaba una vez donde dicen que el mar tiene el nivel exacto para el calentamiento del planeta para que sea el ideal para sobrevivir. La profundidad que tiene el mar. Eso es casualidad. No puede ser casualidad. Pero el necio, hermanos, en su sabiduría, más bien se hizo necio el hombre en su sabiduría, con toda la sabiduría humana se hizo necio. Y por eso Santiago habla de esta sabiduría, que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica, dice Santiago. Ahora, ve lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice: pues está escrito, y oigan, esto lo habló el Señor, y dice: destruiré la sabiduría de los sabios. Oigan, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, iglesia, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, el hombre no va a conocer a Dios por la sabiduría humana. De ahí, hermanos, que usted hablarle del evangelio a una persona preparada a veces es más difícil. Porque ellos se creen tan sabios, tan inteligentes, que más bien nos ve a nosotros como gente ignorante. Porque tenemos una fe en Cristo, una fe en el Señor, una fe en Dios. Hermanos, inclusive hay médicos, hay doctores
que si usted les habla de su fe, a ellos les da risa porque ellos solo creen en la ciencia. Ellos solo creen en la ciencia humana, en la sabiduría humana. Ellos no creen en que Dios pueda hacer un milagro y que Dios pueda operar. Porque eso es lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios en su sabiduría no quiso que el hombre conociera a Dios a través de sabiduría humana. Hermanos, sino por medio de la fe, al escuchar el Evangelio, la predicación del Evangelio, hablar de un hombre llamado Jesús que fue a una cruz y murió para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y hermanos, si en eso hay sabiduría. ¿Por qué hay sabiduría? Porque el hombre en su propia sabiduría no se va a salvar. El hombre con su propia sabiduría más bien le va a llevar a condenación, a perdición. Pero en cambio, hermanos, nosotros en la sabiduría de Dios hemos conocido a Dios a través del Evangelio, a través de la palabra, para acercarnos a Él, confiar en Él y creer que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, nuestros pecados son perdonados y que tenemos la promesa de la vida eterna en Cristo. El sabio en su sabiduría cree que el hombre se muere y hasta ahí llegó todo. Pero no el creyente. El creyente tiene la esperanza de la salvación y de la vida eterna, hermanos, y esto me da pie a la segunda parte de lo que Santiago quiere enseñar, y es la sabiduría de Dios. Versos del 17 al 18. Versos del 17 al 18. Del capítulo 3 de Santiago dice Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, y si usted lo nota, Santiago está hablando de que esta sabiduría tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Eso es lo que está hablando ahí. Porque eso es lo que está respondiendo él a la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo. ¿Cómo lo va a mostrar? Bueno, esa sabiduría que es de lo alto, dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Habla, hermanos, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Y Santiago habla de que esta sabiduría es de lo alto. No es terrenal, no es diabólica, es de lo alto. O sea, que viene de Dios. Es una sabiduría que viene de Dios para nosotros. Hermanos, veamos en qué consiste, según la misma palabra de Dios, en qué consiste esa sabiduría que viene de lo alto. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, esta sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, ¿en qué consiste? ¿En el qué? En el temor a Dios. Hermanos, de ahí consiste la sabiduría que viene de lo alto, tener temor de Dios. Hermanos, si en estos tiempos, si hay algo que se está perdiendo, ¿qué es? El temor a Dios. Hermanos, las personas no le tienen temor a Dios en nada. De ahí todos sus inventos que ellos hablan de la ideología de género y todo eso, hermano, eso es sabiduría humana del mundo, terrenal, diabólica. Ellos creen que eso es muy sabio, eso es muy carga, lo que ellos están pensando, pero eso es animal, terrenal y diabólico. Porque la sabiduría que viene de Dios, hermanos, es aquella que nos hace caminar en el temor de Dios. En el temor de Dios, sabiendo de que hay un Dios juez justo y que un día compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Ese temor es el que nos hace a nosotros tomar decisiones sabias. Ese temor de Dios es el que nos hace a nosotros caminar rectamente en este mundo, el temor a Dios. Hermano, pero si usted le quita el temor a Dios como lo está haciendo el mundo, hermano, no hay tope. Haga lo que le dé la gana, viva como le dé su gana, porque no hay temor de Dios.
Hermanos, si nosotros nos devolvemos un poco en la historia, acuérdense de nuestros abuelos, tatarabuelos, si había algo que caracterizaba a nuestros antepasados, era que eran ¿qué? Temerosos de Dios. Pero eso se está perdiendo. Y ahora aquí el proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Ahora vea lo que dice el proverbista también en el capítulo 2 del 1 al 7. Y dice así: hijo mío, hablando de esa sabiduría de Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, e inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ve el verso 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Hermanos, la sabiduría nuestra que viene de lo alto, viene de su palabra, viene de Dios mismo. Para saber comportarnos, para saber conducirnos. La sabiduría que viene de Dios viene de su palabra, hermanos. No viene del mundo, de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo cree. En su propia sabiduría. Sino que la sabiduría que viene de Dios debemos de buscarla, debemos de anhelarla, hermanos. Si viene es por su palabra. Por eso empieza diciendo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Mis palabras, mis mandamientos, la ley de Dios. Hermanos, Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, Él les dio toda una ley. Toda una ley para que ellos vivieran de forma donde ellos fueran bendecidos. A diferencia del resto de las naciones de la tierra. El Señor les dijo: si ustedes viven de acuerdo a mi ley, a mi palabra, van a ser bendecidos, les va a ir bien. Hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, nos va a ir bien, vamos a ser bendecidos por Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos esta palabra de Dios y la desechamos? Hermanos, el que desecha la palabra, desecha a Dios. Y para muestra un botón, ¿qué le pasó al pueblo de Estados Unidos? Hermanos, Estados Unidos, su constitución política está basada en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el pueblo de Estados Unidos empezó a surgir tanto y a ser un país tan próspero y tan bendecido, hasta que llegó el momento de unos años para acá, donde empezaron a darle en la espalda a Dios. Y empezaron a cambiar sus leyes por leyes humanas, leyes progresistas. Y Estados Unidos va de pique completamente. Porque le dieron la espalda a Dios y a su palabra. Le están dando la espalda a Dios y a su palabra. Porque la sabiduría, hermanos, que viene de Dios es para bendición nuestra. Pero esa sabiduría viene de arriba, hermanos. Recordemos que Santiago enseña que la sabiduría tiene que ver con la conducta. Por eso la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, sin hipocresía, con frutos de justicia para aquellos que hacen la paz, dice Santiago. Hermanos, si es que como la sabiduría viene de Dios, el caminar en sabiduría, o al caminar en sabiduría, estaremos dando el fruto que proviene de Dios también. Porque si caminamos bajo la guianza de la sabiduría de Dios, vamos a dar el fruto de Dios también. Así como la sabiduría del mundo produce los frutos de la carne, la sabiduría de Dios produce los frutos del Espíritu. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Aquí hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, primero habla de los frutos que ya vimos de la carne, pero también habla de los frutos del Espíritu. Y dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre,
Oigan, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, la sabiduría que viene de Dios también se muestra por nuestra conducta, y esa conducta es el fruto del Espíritu también. Para ser sabios, para comportarnos, para hacer las cosas como hijos de Dios. Hermanos, como hemos visto, Santiago hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Este mismo contraste, hermanos, lo encontramos en la palabra, en toda la palabra, y normalmente más todavía en Proverbios, donde Dios hace la diferencia entre el sabio y el necio. El sabio y el necio. Sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es de un necio. La sabiduría de Dios es la sabiduría de lo alto. Y eso nos hace sabios. Ve lo que dice Proverbios 28:26. Quiero dar, hermanos, aquí algunos ejemplos, esperando que Dios nos hable en relación a la sabiduría a cada uno de nosotros, como hombres, como mujeres y como hijos, en relación a la sabiduría que viene de Dios, la cual Santiago quiere que nosotros caminemos y vivamos como cristianos, como creyentes. Proverbios capítulo 28, dice Proverbios 28:26, dice así: el que confía, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, ¿será qué? Será librado. Volvámoslo a leer. El que confía en su propio corazón es necio, porque esa es sabiduría humana. Es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos, un hombre sabio, óigame en esto, iglesia, un hombre sabio es aquel que pone a Dios en primer lugar en todo su camino. Un hombre sabio. Ahora, yo quiero aquí tomarlo de las dos partes. Un hombre sabio, hablando en general a todos los hombres, un hombre sabio pone a Dios en primer lugar en todo su camino, reconociendo a Cristo. Pero también quiero traerlo de una forma personal a un hombre cabeza de hogar, a nosotros los hombres. Un hombre sabio, hermanos, usted, un hombre cabeza de hogar sabio, es aquel que pone a Dios en primer lugar en todo su camino, reconociendo a Cristo como la cabeza de su vida. Eso es un hombre sabio en un hogar. Un hombre que busca a Dios. Un hombre que teme a Dios. Un hombre que pone a Dios en primer lugar en todo cuanto vaya a hacer para el bien de su familia, de su hogar. Eso es un hombre sabio. Porque, hermanos, la mayoría de los hombres del mundo son necios. Andan en su propia sabiduría. Buscan lo que a ellos les conviene solamente, pero no piensan en la familia. Ve lo que dice Proverbios capítulo 3 del 5 al 7. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El hombre sabio es aquel que realmente busca a Dios, teme a Dios en su vida. Hermanos, ¿y por qué digo esto? Es una bendición ver acá en la iglesia a muchos hombres. Pero ustedes saben que en la mayoría de las iglesias, hermanos, lo que menos hay son hombres. Porque los hombres son tan sabios, son tan inteligentes, que ellos creen que su vida es andar allá afuera en las cantinas, jugando de hombres, tomando, coqueteando con mujeres, y creen que son muy hombres porque trabajan y llevan el sustento a la casa, arroz y frijoles. Pero no tienen temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que es una bendición ver hombres acá en la iglesia.
En la mayoría de las iglesias lo que más hay son mujeres. Porque cuando el hombre debería ser el cabeza de hogar, el sabio, el que pone a Dios en primer lugar y busca a Dios en primer lugar, hermanos, lo que busca es el mundo y las mujeres son las que más buscan al Señor. Cuando deberían de ser primeramente los hombres. Hermanos, si está estadísticamente comprobado, cuando en una familia se convierte la esposa o se convierte un hijo de la familia, hermanos, duran años para que venga la familia a Cristo. Pero cuando se convierte el esposo, cuando es el hombre el que se convierte primeramente en una familia, a los pocos días toda la familia está en la iglesia. Porque él es el cabeza de hogar. Y si él es el primero que busca a Dios, teme a Dios, honra a Dios, su familia lo va a seguir. No en el caso de las mujeres. Por eso las mujeres siempre viven orando y clamando a Dios por sus esposos. Esto es interesante. Segundo, vamos a ir a Proverbios 14:1. Ya hablamos en relación al hombre, ahora yo quiero que usted escuche en relación a la mujer. Y dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y otra vez el contraste entre el sabio y el necio. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Una mujer sabia, iglesia, óigame en esto, mujeres, es aquella que se sujeta a su esposo como al Señor. Eso es una mujer sabia. Aquella que aprende a sujetarse al Señor, a su esposo como al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos muestra. Eso es lo que la Biblia enseña. Ese es el diseño de Dios. Y hermanos, este diseño está siendo alterado hoy también. Está siendo alterado por la sabiduría del mundo que le enseñan a las mujeres. Usted trabaja, usted hace lo que quiera, usted tiene su dinero. Está distorsionado por la sabiduría del mundo, hermanos, donde le dicen a las hijas: estudien para que cuando se casen no le aguanten nada a su marido. Hermanos, sabiduría del mundo. Santiago dice: esa sabiduría es animal, diabólica. Es terrenal, eso no es lo que la Biblia nos muestra, y están alterando el diseño original de Dios. Ahora, entendiéndose, hermanos, que el hombre debe ser cabeza y la mujer la ayuda idónea para su esposo. Este es el orden de Dios. Ve lo que dice la palabra en 1 de Pedro 3, del 1 al 4. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hermanos, y recuerde que la sabiduría tiene que ver con la conducta. Y vea lo que dice acá Pedro en relación a la sabiduría de la mujer. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Prácticamente Pedro está diciendo: ¿de qué le vale que se vista tan bonita, tan elegante, tan maravillosa, si no respeta a su esposo? Si no es sabia en su hogar para con su esposo, para que se lo gane aún sin palabras, solamente viendo la conducta de su esposa, de una mujer que teme a Dios, que honra a Dios, de una mujer que se sujeta a su esposo, entendiendo que esa mujer debe sujetarse a su esposo en todo lo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que si el esposo le dice: ya y no, vayámonos de pachanga, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a ir inclusive como hoy, vamos a hacer un trío.
Vamos a ir a algo que se llama Singer o algo así he oído, donde van a un club social, donde entran de la mano y aquí nos soltamos y cada uno con el que quiera. No, hermanas, hay cosas que Dios está por encima del esposo. Para decirle, lo siento, pero en eso yo no puedo sujetarme a usted. ¿Por qué? Porque mi Dios está por encima. Pero la Biblia enseña que las mujeres deben de ser sabias para edificar su casa. Amén, mujeres. Y por otro lado, casi no oí amén, pero... Y a pesar de que hay más mujeres, ¿verdad? Por otro lado, vamos a ver el último punto y es, hermanos, Proverbios 10:1. Ya hablamos de los hombres. Ya hablamos de las mujeres en relación a esta sabiduría que viene de lo alto, en la cual Santiago quiere que nosotros vivamos. La sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Y dice Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice la palabra: el hijo sabio alegra al padre o a los padres, pero el hijo necio, y otra vez sabiduría de Dios, sabiduría del mundo, el necio. El hijo necio es tristeza de su madre. O sea que para ambos lados, padre y madre, el hijo sabio es de bendición para los padres, pero el necio, hermanos, es de dolor. Es de tristeza. Hermanos, porque un hijo sabio es aquel que honra a sus padres en obediencia. Hermanos, un hijo sabio es aquel que honra a sus padres en obediencia. Y los que somos padres sabemos eso. Lo que uno más desea de los hijos es que sean obedientes. ¿O me equivoco? Que se comporten bien allá afuera. Que escuchen nuestros consejos. Cosa que la mayoría de nosotros no hicimos con nuestros padres. Por eso ahora en el Señor debemos de aprender todo esto. Porque esa es la diferencia de lo que Santiago está mostrando de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es animal, es terrenal, es diabólica, hermanos, pero la sabiduría de Dios, esa sabiduría es buena, es amable, es pacífica, es benigna, es buena. Vea lo que dice Efesios 6:1. Efesios capítulo 6, versículo 1, hablándole a los jóvenes, y dice así: esto enseña la palabra a los jóvenes: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, la palabra aconseja eso. Un hijo sabio es aquel que obedece a sus padres. El necio es tristeza, es aquel que anda haciendo lo que le da la gana allá afuera. Pero el hijo sabio es aquel que honra a sus padres. Y quiero terminar, iglesia, diciéndoles esto: si hay algo por lo cual deberíamos de orar con insistencia nosotros los cristianos, es por pedir a Dios sabiduría. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para todo. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, para comportarnos como esposos, como esposas, como hijos, como padres. Necesitamos la sabiduría de Dios para comportarnos en el trabajo, como empleados, como patrones. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, para cuando vamos allá afuera, estamos en el mundo, con las demás personas. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y recuerde esto, quiero que tú recuerdes esto, iglesia, en esta mañana, que no te vayas sin recordar estas dos cosas. Número uno, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida sabiduría. Y segundo, Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia.
Iglesia, pida sabiduría. Y recuerde que el temor de Dios es el principio de esa sabiduría. Sea temeroso de Dios. Sea temeroso de Dios allá afuera. Sea temeroso de Dios donde anda. Acuérdese que la sabiduría es de Dios, no del mundo. Necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. ¿Cuánto queremos pedir sabiduría, iglesia? Y vamos a orar por eso. Y te decimos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, hoy queremos orar para que tú nos des la sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene hablando Santiago, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Una sabiduría que es amable, pacífica, benigna, Señor, de buenos frutos. No queremos la sabiduría del mundo, Señor, que Santiago la describe como algo que es terrenal, animal y diabólica, Señor. Ayúdanos a caminar en la sabiduría tuya. Sobre todo, Señor, en este tiempo que el hombre ha desechado la sabiduría de Dios, donde el hombre no quiere nada con Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu sabiduría, a ser hombres sabios como cabezas de hogar, donde te pongamos a ti siempre en primer lugar y busquemos siempre honrarte a ti con la palabra. Donde, Señor, seamos también hijos sabios, que obedezcamos a nuestros padres, a recibir el consejo de ellos. En que las mujeres sean esposas sabias, que edifiquen sus casas y no que las destruyan. Señor, porque está en las manos del sabio la bendición, Señor. Padre, si somos hombres sabios, vamos a bendecir nuestros hogares. Si son mujeres sabias, van a bendecir sus hogares. Si son hijos sabios, el hogar va a ser de bendición, Señor. Ayúdanos a caminar en esa sabiduría de lo alto, no en la sabiduría del mundo, Señor. Y ayúdanos a discernir cuando es sabiduría humana, cuando es sabiduría del mundo, para desecharla, Señor, porque la sabiduría que viene de ti la encontramos en la palabra. Por eso te pedimos, danos amor y pasión por tu palabra, para escudriñarla, para caminar en ella, Señor, y honrarte a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.